Nos ha llegado una documentación de la evaluación que hay que seguir. Sería bueno que ustedes lo lean, porque hay unas cosas que a veces, estas cositas, por ejemplo, de la asistencia, ¿no? La inasistencia. Yo sé que ustedes no van a las teorías, ni la única vez que van a la teoría todos, o casi todos, es cuando se entregan los sílabos. Después baja en un 50% y llega a este 10 o menos por ciento en la clase final. Sin embargo, yo creo que eso ya con ese conocimiento yo voy a proponer que se haga efectivo eso, ¿no? Porque ahí se contabilizan todas las asistencias de todos los ciclos y basta un más de un 30% y el último examen ya no lo pueden dar. Así de sencillo, el último examen ya no se da. Y eso yo creo que tienen que ustedes verlo bien, ¿eh? Porque yo recién lo he leído porque recién nos las han entregado hace el día lunes, creo que fue. Y es bastante interesante lo que dice. Bueno, vamos a tratar ahora pues esta parte final de patología endocrina. La patología endocrina pues es una parte también que se dedica más que todo al estudio de glándulas, ¿no? Hay unas glándulas especiales que se encargan de llevar una buena funcionalidad celular de todo el organismo. Esta patología estas glándulas actúan directamente con el sistema nervioso central y específicamente con el hipotálamo. En el hipotálamo, pues, entonces también se van a producir algunas hormonas y estas hormonas son hormonas liberadoras. También es así que cuando comienza el organismo a manifestar necesidad, ¿no? de una de estas hormonas, viene esta orden del hipotálamo, genera una hormona liberadora y con eso se produce, ¿no? La síntesis de determinadas hormonas. Igual cuando el organismo ya completó las necesidades necesarias, entonces igual también se libera una hormona inhibidora. Entonces con esto ya se establece la equidad funcional orgánica, ¿no? O por lo menos lo que se busca. Estas hormonas siempre van a actuar y tienen un punto de referencia o un punto receptivo que puede estar localizado pues, a nivel de la membrana, puede estar localizado a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. Y todo esto constituye pues, el sistema neuroendocrino. Y este sistema neuroendocrino tiene una particularidad también. En toda la patología se produce por un aumento de producción hormonal o por una falta o disminución de producción hormonal. Entonces, siempre hay esas dos. En cualquiera de las patologías que se presenten, ¿no? Se produce un aumento o una falta de esto. Entonces, una hiperfuncionalidad o hiperproducción de hormonas o una o ausencia de producción hormonal. Eso siempre se va a dar ahí. Y las manifestaciones clínicas están en relación a estos aumento o disminución hormonal, ¿no? Estos aumentos o disminución hormonales que se van a dar, a veces le dan como una hiperfunción o hipofunción hormonal o de cada una de las glándulas específicamente, ¿no? Entonces todo esto se va a completar. Y esto se va a dar, ¿por qué? Porque hay lesiones que se producen dentro del órgano o la glándula específica. Y dentro de estas glándulas, que puede ser a nivel citoplasmático o a nivel celular o intracelular, ¿no? Entonces, esto ya comienza a aparecer las lesiones primarias que van a dar lugar a este aumento o disminución de producción hormonal, ¿no? Igualmente también esto está también producido por otros tipos de lesiones, que son lesiones extraglandulares. O sea, son lesiones secundarias, que esas lesiones secundarias
pueden ser de tipo sistémica, o pueden ser de tipo infecciosa, o pueden ser de repente por un problema metastásico a un cáncer. Y eso puede afectar a la glándula y producir también algunos tipos de alteraciones que pueden tener una hiperfunción o una hipofunción. Entonces, esto es, en resumida cuenta, lo que está pasando. Entonces, estas son alteraciones metabólicas y estructurales que pueden ser debidas a enfermedades primarias o secundarias, que alteran los mecanismos neurales o químicos del control de la secreción hormonal. Entonces, todo esto es en resumen, y todo es cómo se define esta patología hormonal, que pueden ser activos o funcionantes, o inactivos o no funcionantes. Eso también está en relación, por lo que dice, a veces algunas lesiones se pueden producir y cuando es funcionante, el órgano de inmediato manifiesta, la parte clínica se manifiesta ahí, en relación a la funcionabilidad de esa glándula. Pero hay otras cosas también, otras cosas que no son funcionantes. ¿Por qué? Porque uno puede tener un tumor en una glándula sin hacer cuadro clínico acerca de esa patología glandular. Entonces, estos son cuando son los órganos no funcionantes. Y curiosamente también, cuando no son no funcionantes, tenemos que uno se va al médico, y si el médico de repente no es un especialista acucioso, entonces le puede dar tratamiento para otras cosas, pero menos para eso. No sospecha. Por ejemplo, le puede decir, un ejemplo, por si de repente uno tiene un tumor de hipófisis, y la paciente lo ve gordita, la paciente lo ve con ciertas lesiones étnicas, y bueno, pues la mamá se preocupa, o el papá se preocupa, y mira, la chica parece que está engordando demasiado, ¿no te parece? Sí, pero come, y uno no tiene, caramba, cómo controlarlo. Que vaya al gimnasio, que haga una cosa, que haga otra, igual. Vaya al endocrinólogo, vaya que le hagan una dieta, le dan la dieta y no hay mejoría. No hay mejoría. Entonces, ¿qué pasa ahí por eso? De repente, al dermatólogo, porque le está saliendo, mira las estrías que tiene a nivel abdominal, o esos granitos que están con acné, van al dermatólogo, le dan un quintal de medicina y no hay mejoría. Entonces, ¿qué pasa? De repente la llevan, ¿por qué no la hace ver mejor con otro médico? A ver, con un internista, que ya son más acuciosos en eso, y de repente, o con un endocrinólogo, y de repente se da ya, ¿qué todo tiene? Tiene esto, el otro, muy bien, el endocrinólogo dice, mire señor, vamos a enviarle una plaquita, ¿qué le parece? De repente acá puede haber una función, que puede haber de repente una lesión en algún tipo de alguna glandulita. Bueno, ¿con qué comenzamos? Bueno, comenzamos con una tomografía. Y en esa tomografía, ¡pum!, sale un lunarcito o un tumorcito a nivel de la glándula hipófisis. A ver, vamos a ver, señora, otra tomografía a nivel de la glándula suprarrenal, otro tumorcito a nivel de la glándula suprarrenal. El problema de hipófisis ha producido una lesión a nivel de la corteza, ¿no? Y ha producido esto, de repente, un síndrome de Cushing. Todo está producido. Entonces, eso pues, esas son las cositas que a veces se manifiestan, y la paciente manifestaba otro cuadro. No manifestaba el cuadro primario de un síndrome de Cushing, sino otra manifestación, ¿no? Y eso hay que ser acucioso. Igualito, otro ejemplo que les puedo dar, que es curiosamente, una paciente llega de repente 50, 60 años con manifestaciones neurológicas, o manifestaciones de repente que se pueden dar por manifestaciones endocrinas, y usted le da tratamiento para esas funciones, mala función endocrina, y no pasa nada. Por ahí se le ocurre, toma una plaquita de pulmón, un cáncer de pulmón. Entonces, cáncer de pulmón, y es un pobremente diferenciado, que a veces debuta no como cáncer de pulmón, sino debuta como un síndrome paraneoplásico. Entonces, y estos síndromes paraneoplásicos también dan manifestaciones endocrinas. Entonces son cositas que se van a dar y que vamos a ir de repente mencionándolas algunas de ellas. Muy bien, entonces tenemos esto. ¿Y qué cosa es? ¿Qué órgano constituye en este sistema? Esto constituye pues definitivamente los órganos propiamente dichos, los endocrinos, la hipófisis, tiroides, paratiroides y suprarrenal, órgano mixto, páncreas,
testículo, ovario, y el sistema endocrino difuso, es la PUT. Entonces son células neuroendocrinas que se encuentran aisladas o en pequeños grupos en todo el organismo. En todo el organismo encontramos nosotros estas células neuroendocrinas, ¿no? En el tubo digestivo, que es lo más común, lo más abundante, lo podemos encontrar en el pulmón, en la próstata, en la vejiga, etc. En todo sitio podemos encontrar estas células. Y donde hay una de estas células puede haber un tumor neuroendocrino. Es igualito. Donde hay tejido adiposo puede existir un tumor de células adiposas. O sea, puede ser un lipoma u otra cosa mayor. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Esto comenzaremos ahí con la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una pequeña glándula que está localizada a nivel de la silla turca, ¿no? Que su peso no supera los 10 miligramos y que esta está herméticamente sellada o encerrada por la dura madre, ¿no? Esta tiene una parte anterior, la hipófisis anterior o adenihipófisis, una porción posterior que es la hipófisis posterior o la parte nervosa, y una en la parte media, que acá no figura, pero a veces se pone en la parte media acá un pequeño lóbulo o rezago, que esto constituye la parte intermedia. Como vemos acá, en esta parte posterior, el infundíbulo, el tallo infundibular, y este infundíbulo es el que está en contacto directo con el hipotálamo. Y a través de esto van a pasar las fibras nerviosas o los axones nerviosos. Entonces estos axones nerviosos son las que se van a localizar y son predominantemente las que van a formar toda esta parte nervosa o lóbulo posterior, ¿no? Todo de esta glándula. Acá los núcleos se van a llamar los pisitos, y esto es lo que vamos a tener acá. Este lóbulo, el lóbulo anterior o adenihipófisis, vamos a tener células, está constituido por células epiteliales. Entonces, y eso es lo que vamos a ver. Cada una de estas van a constituir, tanto lóbulo anterior como lóbulo posterior, pueden generar determinados tipos de hormonas. Antiguamente, cuando no existía todavía la inmunistoquímica, porque ustedes saben, la inmunistoquímica recién comenzó a aparecer a partir de los 80, ¿no? A los 85 más o menos ya se hizo más evidente. Y acá, cuando se necesitaba enviar, o uno de estos estudios, la muestra o la sangre se tenía que enviar a Estados Unidos, a Canadá, a veces, o a Europa se enviaba cuando una persona lo requería, y por supuestamente servían los medios económicos como para poder enviar la muestra. Pero antes de eso, ¿qué cosa pasaba? Cuando uno tenía uno de estos tumores, nosotros nos hemos basado simplemente en lo que era la coloración de HE, hematoxilina, eosina. En este sentido, la hematoxilina y la eosina captaban, a veces la parte citoplasmática, captaba cierta coloración. Y esa coloración era que a veces las células, algunos tumores, todas las células se marcaban rojitas, o sea, eran acidófilas. Otras veces marcaban medias azuladas o medias moradas, eso eran los basófilos. Y otras veces tenía muy pobre, o sea, la captación de la coloración era muy pobre. Cuando la captación era muy pobre, entonces era casi pálida, blanquecina, se le llamaban los cromóforos. Cosa curiosa también, sabemos que las células acidófilas y basófilas estaban en relación directa con los tumores funcionantes. En cambio, las cromófogas estaban en relación con los tumores no funcionantes. Entonces a veces ya sabía esta lesión, ya sabíamos si esto era o no era un tumor funcionante o no. Posteriormente ya apareció la inmunohistoquímica. Una pregunta, la coloración basófila era azul y la coloración basófila era azul. Sí. Y cuando usted se refiere a tumor funcional es en una glándula propia, secretora de hormonas. Así es. Como le dije, bueno, eso vamos a verlo posteriormente. En un inicio, en la introducción, que unos tumores funcionantes secretan hormonas y los no funcionantes
¿no? Simplemente tenemos el tumor y a veces uno tiene un tumor no funcionante, le saca una dosis hormonal, una prolactina, por decirlo así. Está normal, pero está normal. Entonces vamos a ver, el tumor, sí, está la hipófisis, está elevado. ¿Y cuánto mide el tumor? Mide tanto. Entonces este es un tumor no funcionante. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, bien, entonces veíamos ahora, con la inmunización, los tumores acidófilos, o sea, los rojitos, ¿no? Eran los que producían hormonas somatotropas y lactotropas, ¿no? Y los basófilos, hormonas tirotropa, corticotropa, gonadotropa. Entonces ya teníamos una función. Y cuando nosotros teníamos en ese entonces, ¿no?, a veces una de estas lesiones, entonces le dijo, bueno, sí señor, hay que sacarle al paciente una dosis, muestras de sangre para dosificar una de estas muestras. Muy bien, una de estas hormonas, muy bien. Pero ¿qué pasaba? Cuando uno extraía la sangre, uno tenía que esperarse 30 o 40 días para recién conocer este resultado. O sea, no teníamos la capacidad. Y eso lo estoy hablando hace poco tiempo, ¿no? En los 80, 82, 83, no había eso. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues había un reactivo y era muy caro, y cada reactivo era para 100 pruebas. Se juntaba todo lo del mes, y cuando ya teníamos todo lo del mes, 20, 30, 40 pruebas de cada uno de estos, entonces ahí se rompía el reactivo y ya se comenzaba a trabajar. Todo eso también ha evolucionado en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio ahora ustedes le piden ya, quiero una hormona somatotropa, y de inmediato se le saca un día, y si es urgente, a las 2 horas ya está el resultado. O si no, al día siguiente ya tiene el resultado. Entonces, eso ya ha variado, eso ya no. Entonces ya no hay excusas para un diagnóstico rápido. Y entonces esto sale eso. Entonces ya comenzó a variar. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que actualmente ya nosotros tenemos ya la inmunistoquímica. Entonces, en la inmunistoquímica ya, por decir, los tumores, ya nosotros se hace un proceso en la cual se hacen los saques hormonales en sangre, pero también en el tejido. Y en el tejido podemos nosotros también valorar y ver qué tipo de lesiones es. Y así tenemos nosotros la somatotropa, la hormona de crecimiento, la clorotina, las corticotropas, también la tirotropa y la gonadotropa. Entonces ya nos van a marcar con determinados marcadores de inmunistoquímica, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a un diagnóstico exacto, ¿no?, acerca de esta lesión. Ustedes saben que la inmunistoquímica, su finalidad es el reconocimiento del fenotipo celular, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a permitir con esto. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, y como ven, cada una de estas hormonas está en relación con todo el organismo. Tiene que ver funcionalidad secretora, tiene que tener funcionalidad, por ejemplo, hormona de crecimiento, funcionalidad fisiológica, a nivel testicular, a nivel ovárico, a nivel de mama, inclusive con los lóbulos posteriores. Tenemos nosotros que tenemos la oxitocina, la hormona antidiurética que va a actuar a nivel renal, a nivel de la musculatura lisa uterina, y también a nivel de las glándulas mioepiteliales, a nivel de las glándulas mamarias. Entonces, todas tienen una función. Imagínense si usted se altera una de ellas, entonces van a manifestarse determinadas patologías clínicas, y que va a llevar ahora, por supuesto, un amplio conocimiento de todo. La neurohipófisis es lo que hemos hablado, ¿no? La neurohipófisis tenemos la parte nerviosa, el nervio posterior, tenemos el lóbulo neural, tallo hipofisiario, y la eminencia media o infundíbulo, que es lo que ven, hemos visto, ¿no? Van a producir la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Bien? Hay lesiones que se pueden producir. Lesiones, por ejemplo, que habíamos dicho, alta funcionalidad o alta secreción hormonal y baja secreción hormonal. En este caso, con panhipocritinismo, una disminución de las hormonas pituitarias que se van a producir. Esto, en principio, para que se produzca y dé sintomatología, tiene que tener por lo menos el 85% de destrucción tisular. Entonces, cuando la destrucción de la adenohipófisis es más del 85%, entonces ahí recién podemos hablar de
hipopituitarismo. Las causas, como ven, necrosis isquémica, tumores, inflamaciones, enfermedades metabólicas o síndrome de la silla turca pasiva. Una de las más conocidas, ustedes ya la conocen, ya se le han hablado también de la necrosis isquémica, que está en relación directa con el síndrome de Shika, o sea, cuando se producen las hemorragias post-parto. Ustedes saben que la glándula, la hipófisis, aumenta casi el doble de volumen, ¿no?, durante la gestación. Entonces, esto quiere decir que si una medida, por ejemplo, 10 milímetros, puede llegar a medir hasta 20 milímetros. Que es una glándula bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa glándula? Si ahí se produce una hemorragia postparto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se produce una hipovolemia, un shock, un colapso vascular. Y este colapso vascular va a ocasionar una zona de isquemia ante las necesidades imperiosas de irrigación. Entonces esto pues se produce una isquemia y se produce una necrosis, ¿no? Por eso es que el síndrome, la hemorragia postparto está estrechamente relacionado con estas síndromes, ¿no?, de Shika. Entonces eso es lo que vemos. Allá no hay, allá no abre esa puerta. Está bien. Entonces que vaya por allá. Bien, los tumores también pueden ser tumores primarios o pueden ser tumores secundarios, lo que tenemos acá, ¿no? Y las inflamaciones, determinados tipos de inflamaciones, inclusive inflamaciones pueden ser infecciosas, porque una tuberculosis puede ser, una sarcoidosis puede dar lugar a eso. Enfermedad metabólica cualquiera, y el síndrome de la silla turca es cuando la dura madre, por algún defecto, hay una permeabilidad, ¿no?, en ese sello hermético que tiene. Entonces con eso ahí se filtra el líquido cefalorraquídeo y puede ocasionar compresiones a este hipófisis. Y al comprimir puede ocasionar esta destrucción de todo este tejido y producir pues un pánico pituitario. Dentro de todo lo inverso es con el hiperpituitarismo. Entonces acá hay un incremento, una secreción excesiva de hormonas. Y esta secreción excesiva de hormonas, tenemos que la principal causa de este hiperpituitarismo son los adenomas. Los adenomas son los que van a producir esto, generalmente. El carcinoma de las hiperplasias en muy baja proporción, ¿no? La primera causa de hiperpituitarismo los adenomas. Lo curioso es que también a veces, y desde ahora se lo digo cuando lo veamos, que un adenoma también puede producir un hipopituitarismo. ¿Pero en qué caso? Los adenomas no funcionan. Los adenomas no funcionan. Muy bien. Bien, entonces tenemos adenoma hipoficial, que es la primera causa del hiperpituitarismo, ¿no? Puede ser funcionante o no funcionante. Lo curioso es que cuando hay adenomas, a veces uno se pregunta, bueno, acá hay como 7 u 8 secreción hormonal. Entonces, ¿qué pasa si hay una panhipopituitarismo? Entonces, vamos a ver una mezcolanza de falta hormonal y eso va a dar lugar de repente a una serie de sintomatologías. Es lo que uno puede pensar, pero no es así. Porque estos adenomas, cuando se forman, solamente o generalmente, ¿no?, produce una sola hormona, o sea, afecta a una sola, porque una hormona, una prolactina, hace un adenoma productor de prolactina, nada más, o un adenoma productor de hormona de crecimiento, nada más. Entonces, son determinadas hormonas, muy raro es que se presente un adenoma productor o secretor de una o dos o tres tipos de hormonas. Entonces esto es lo que nosotros vemos en esta neoplasia. Los adenomas, el 80% de ellos son adenomas funcionales. Y generalmente lo más común en todo esto, lo que da dentro de este adenoma funcionante, lo que más frecuentemente se presenta es el prolactinoma, ¿no? Eso es lo que generalmente. Algunos
pueden producir hormona de crecimiento, otro hormona estimulante, ACTH, y esto puede dar lugar a determinado tipo de patología. La hormona de crecimiento, si afecta a niños, entonces si afecta a niños, ¿qué va a producir? El gigantismo, ¿no? Y si afecta a ya adultos, donde se ha cerrado ya la zona de crecimiento, bueno, producir la acromegalia. El Cushing también se puede dar allí, y la prolactina, que es otra patología que se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. Los adenomas no funcionantes. El adenoma normalmente es una lesión intrahipofisial. Los adenomas funcionantes solamente pueden llegar a crecer hasta 10 milímetros. Entonces, cuando un adenoma crece en mayor volumen, entonces eso ya constituye o están más relacionados con los adenomas no funcionantes. Eso es lo que... Y cuando este es un adenoma que crece más de 20 milímetros o más de 10 milímetros, 15, 20, 25 milímetros, estos van a sobresalir la silla turca. Y al sobresalir la silla turca, ¿qué tenemos nosotros por ahí? El quiasma óptico. Entonces estos pacientes no van a debutar por manifestaciones, sino más van a debutar y van al médico por problemas visuales. Lo ve el oftalmólogo y le dice: ah, no señor, usted tiene una hemianopsia bitemporal. Entonces, como el médico, el oftalmólogo es muy conocido, muy estudioso, lo envía de frente al endocrinólogo, y el endocrinólogo envía de frente al neurocirujano para ver cuál es la política quirúrgica a seguir. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Muy bien. El adenoma hipoficial es los micros, bueno, también está repetido, los microadenomas se definen como adenomas intracelares que se presentan con exceso hormonal, ¿no? Esto son los microadenomas, solamente crecen hasta 10 milímetros, y los macros son los que ya son no funcionantes. Y esto es lo que nosotros tenemos a veces, lo que se presenta normalmente, una gran masa de la silla turca, aquí lo vemos, como eleva, y esto como se eleva esta lesión, y eso es lo que se presenta. Histológicamente, a veces son grupos de células epiteliales, grupos de células, a veces unas claras, otras acidófilas, que forman islas, ¿no? Forman núcleos redondos. Ustedes lo ven ahí, y esto, bueno, ya se pide la inmunohistoquímica y se determina cuál es la lesión. Es bastante ahora fácil llegar a un tipo de diagnóstico. La neurohipófisis es la otra parte, que ya le hemos visto, ¿no? Cómo funciona esta neurohipófisis. Esto también va a producir algún tipo de lesión, y la lesión que produce, por ejemplo, una falta de producción de hormona antidiurética. Esta falta de producción de hormona antidiurética, que es causante o va a causar la diabetes insípida. ¿Cuáles son las causas de esta? Muchas veces la extirpación quirúrgica de la hipófisis. Esa extirpación quirúrgica de la hipófisis. Ahora, la otra pregunta sería: el síndrome de Sjögren, ¿por qué no produce esta alteración? Y curiosamente no la produce, porque aquí lo que está alterado, ¿qué cosa es? La adenohipófisis, ¿no? Entonces la hipófisis posterior está sin lesión. Entonces se produce ahí a veces por una extirpación quirúrgica, por lesiones inflamatorias o lesiones neoplásicas, ¿no? Entonces esas van a ser la causa, y eso se va a caracterizar por una poliuria bastante severa, bastante marcada, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que se produce acá? Lo que se produce es estas lesiones que se van a manifestar. Y bueno, la poliuria y la polidipsia es la gran manifestación que se van a ver. La secreción inapropiada y persistente de hormona antidiurética es otro síndrome, otro lo que vamos a ver. Y acá también, ¿cuál es la causa de esto? También la causa puede ser una producción ectópica de hormona antidiurética, que eso puede estar en relación a traumatismos, a hemorragias, a trombosis. Las neoplasias, eso es lo que le hablé antes, que a veces pacientes pueden tener un carcinoma pobremente diferenciado del pulmón a células pequeñas, y no debuta como cáncer pulmonar, no hace manifestación de cáncer pulmonar. Entonces hace manifestaciones, de repente comienza
hacer como esta secreción inapropiada de hormona antidiurética. Puede debutar así, o sea, puede dar un síndrome paraneoplásico, lo que nosotros le conocemos. Enfermedades también inflamatorias o infecciosas como la tuberculosis, cirrosis, ¿no? Insuficiencia glandular o fármacos que estén relacionados, a veces pacientes que le dan fármacos por una patología neoplásica, y eso también puede producir estos tipos de lesiones. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede que hay niveles elevados de hormona antidiurética. Esto lleva a un exceso de retención de agua en el riñón, conlleva esto a un aumento de la osmolaridad en la orina y una disminución de la osmolaridad plasmática, que se ocasiona una hiponatremia, y esto se manifiesta con debilidad, letargia, confusión, convulsiones y hasta muerte del paciente, ¿no? Entonces hay que tener a veces un poquito de cuidado y hay que ver también cómo se produce o en qué condiciones se produce la lesión, y sobre todo llevarlo a un especialista, ¿no?, con buenos conocimientos acerca de estos manejos de enfermedades. El craniofaringioma es otra lesión, es una neoplasia benigna que también se origina a partir de los restos de la bolsa de Rapp, ¿no?, que es un esbozo embrionario de la hipófisis anterior. Se localiza en el espacio supracelular, ocasionando lesiones en el hipotálamo, a veces ocasionando también lesiones a nivel del tallo hipofisiario. La glándula tiroides es otra de estas glándulas endocrinas, en la cual tiene origen endodérmico, y entonces se comienza a su formación a partir de la impaginación de la base de la lengua, ¿no? Su peso 30-50 gramos, y esto van a ser dos lóbulos unidos en la parte inferior por el istmo. Normalmente esto está constituido por folículos tiroideos, ¿no?, de los cuales varía su formación arquitectural, varía de un niño a una persona mayor, ¿no? Un niño a veces son folículos pequeños con escasa cantidad de material coloide. Esto se va incrementando en tamaño en las personas mayores para luego también disminuir en las personas mayores. Entonces, y estos generalmente son folículos tiroideos revestidas por células cúbicas, ¿no?, de núcleo redondo central. En la luz tiene un material acidófilo, y ese es material coloide, ¿no?, material coloide que está rico en tiroglobulina, y que es el lugar donde se van a almacenar las hormonas, la T3 y la T4. Ahí se van a almacenar esto. Entonces, esto también tiene dentro de las células otras celulitas llamadas células parabasales, o las células C. Estas células parabasales con HE es un poco complejo o difícil, o decir, esta es una célula parabasal. Algunas veces no se llega a identificar, otras veces podría ser que se llegue a identificar porque muestra una célula, un citoplasma bastante claro, con un núcleo redondo central, y parece como si tuviese